Okay. Hello everybody, how are you today? ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien. Quiero ahora dar lugar a la presentación que he preparado para esta primer clase. Me avisan si se puede ver. Y empezamos. He comentado que voy a ir hablando un poquito en inglés y un poquito en español y gradualmente para que no les sea dificultoso. Comenzaremos en este caso mostrando parte de lo que tiene en el programa de lo que será el examen. Entonces la agenda de hoy es esto, empezar a ver los tiempos verbales, ¿sí? Seguramente si han tenido en la escuela, desde primaria se empieza a practicar el presente simple y ya a mediados de nivel primario se ve el continuo y depende también de la escuela si es bilingüe o no. Al terminar, ya con 11, 12 años, hasta los futuros en algunos casos. Les quería dar algunos tips para poder estudiar inglés desde casa. Primero pedirles organización, ¿sí? Pensar de que luego de cada clase hay que seguir practicando, poder planificarse con los temas que vamos viendo, comprometerse y sobre todo ser magnánimos en todo lo que hagan. No, yo imagino que para lo que se están preparando piensan también en el amor a la patria, entonces creo que el hecho de hacer todo con magnanimidad, con esta virtud tan importante, hacerlo, así sea algo sencillo, hacerlo a lo grande, porque tengo un objetivo, tengo un ideal, pienso que eso es muy importante. Entonces, por eso les pido compromiso con la materia y así con todo lo que vayan haciendo. Luego, soltar el bolígrafo o la lapicera, porque llega un momento que sí van a ir tomando apuntes durante la clase, pero luego hay que empezar a hablar y a escuchar. Por eso el próximo es eso, escuchar con atención el idioma, esta lengua extranjera, y luego escucharse cada uno, que es la número 6, escúchate. Entonces, si yo he oído que el docente lo dice de una manera, intento hacerlo de la misma, aunque me cueste, aunque tenga que repetirlo una y otra vez, ¿sí? Pero el escuchar con atención al otro va a hacer que me dé cuenta cuando estoy pronunciando mal o no tan bien. Okay. Let's go. Number 7, repasa, ¿sí? Por más de que hoy, por ejemplo, vamos a tener temas que son conocidos, algunos, otros no tanto. Bueno, de todas maneras, repasar una y otra vez. Una docente decía que a ella le parecía gracioso, pero que en inglés todo es machaque, machaque, ¿sí? Realmente es revisar, hacer ejercicio, borrarlo. Bueno, lo hice con el bolígrafo, ahora voy a la computadora, lo busco en canciones que conozca. Bueno, luego busco estos tiempos verbales en una serie de televisión, por ejemplo, Friends, ¿sí? Y demás. Y luego eso, junto a este repaso va conectado el ir variando para poder pasar a la acción, para poder empezar a ver, a escuchar y a hablar. No tienen en el examen que les van a evaluar el speaking, ¿sí? No tienen que hablar frente al docente, pero sí hay un punto importante que es el listening. Entonces hay que tener muy afinado el oído con el idioma para poder hacerlo. Y si bien es un examen difícil porque es un A2, sí es importante que tengan en cuenta que es muy largo. Y si no se ha repasado mucho, ojalá que no les pase, pero puede llegar a suceder que no lleguen a terminarlo. Y eso sería súper feo. Entonces es preferible ir seguros y lograr hacer los ejercicios de manera efímera antes de que esto suceda. Ok. Me pareció oportuno comenzar con algo súper simple, que es el verbo to be. Creo que el que tiene una base del inglés puede recordarlo. El verbo to be sirve para mencionar ser o estar, ¿sí? La contracción de I am, yo soy, es I'm. Repeat, I'm, ¿sí?
En el modo afirmativo y en el modo negativo sería I am not. Ok, y así seguimos. You are, you're. You aren't en el modo negativo, ¿sí? Ok. Teacher, ¿nos está compartiendo Sí. la pantalla? Sí, ¿no? ¿No lo logré? No lo estamos Ay, viendo. muchas gracias por avisarme, porque quizás no. Muchas gracias, ok. Ahora sí. Excuse me, please. Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se puede ver ahora, Carlos? Sí. Ok, thank you. Entonces, lo primero que les había mencionado era esto, clase de inglés y demás. Se los muestro rápidamente para que no se pierda el diseño y vamos repasando también. Luego les había presentado esta agenda, que es la de hoy. Esto es una de las bolillas, o no sé si les dicen bolillas o unidades, que van a tener en el examen. Entonces vamos a empezar a ver hoy y la semana que viene completaremos. Entonces les daba la bienvenida. Luego les decía algunos tips para tener en cuenta en el momento de repasar inglés desde casa, que no es lo mismo cuando uno tiene el inglés presencial, pero bueno, de todas maneras les voy a dejar mi correo electrónico para que cada uno luego me haga las consultas y si alguno dice no, me parece muy engorroso, bueno, si no hay problema, les puedo dar hasta mi WhatsApp personal y ahí me van mandando de manera más rápida las dudas que tengan, ¿ok? Let's go. Entonces les estaba mostrando esto, el verbo to be, y les decía entonces que teníamos el modo afirmativo y el modo negativo, y que el verbo to be sirve para decir que esto es o que esto está, o en general ser o estar. Vamos con cada uno. Entonces, teníamos personas también en inglés, pero si recuerden, hablábamos de I, we, o en este caso I, you, he, she, it, we, you, they. Ok, entonces en el modo afirmativo con la contracción sería I am, I'm, you are, you're, he is, his, she is, she's, it is, it's, we are, we're, you are, you're, they are, they're. Por supuesto que en el inglés americano y el británico va a cambiar un poquito al escucharse la contracción, pero en general lo usamos así. Ok, quería decirles también que cuando yo voy nombrando las palabras, aunque estén en casa, ustedes por favor también, repeat after me, repitan después de mí, ok. Vamos con el modo negativo. Contracción. I am not. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Entonces de un lado tenemos yo soy, yo estoy, ¿sí? Que depende del contexto, ¿no? Luego tú eres, él es, ella es, esto es, nosotros somos. Aquellos, bueno, depende también del contexto, son y ellos son, ¿sí? Y el otro lado, lo negativo de esto mismo que hemos mencionado. Lo paso rápido porque es solo para que recordemos, ¿sí? Y en cambio, cuando tengamos el pasado, esto que nombramos como am va a cambiar a was, esto que nombrábamos recién como he is va a cambiar para was. Bueno, ¿en qué casos? Vamos a decir en el pasado simple, más que nada, que para las personas que son I, he, she, van a ir acompañadas de was en el verbo to be en pasado. ¿Algunos van recordando? Entonces, luego me comentan, ¿sí? Y las que son you, it, I'm sorry, you, we,
you, nuevamente, they, porque se usa para diferentes personas cuando lo traducimos al español, van acompañadas por were. ¿Ok? Entonces, was o were son el verbo to be, son los auxiliares del verbo to be en pasado. Si alguien no entiende algo, me puede parar, ¿sí? No hay problema. Ok, para esta lección que vamos a trabajar hoy, les comento que es importante conocer los tiempos verbales, fundamental en la gramática, porque si no tenemos la gramática no vamos a poder entenderla, y esto es para cualquier idioma importante. Y también es necesario consolidar los conocimientos básicos que vamos a ir mencionando ahora. Entonces, ahora sí, comenzamos con esta unidad, después de haber hecho ese pequeño review, esta unidad que es la segunda mencionada en el programa del examen. Decir que los tiempos verbales se utilizan de la misma manera en inglés y en español para mencionar diferentes cosas. Entonces, lo podemos ver acá. Yo de todas maneras les voy a dejar este material, ¿sí? Pero vamos a tener esta línea del tiempo en la que nos podemos posicionar en el centro y tenemos al present perfect, el presente perfecto, ¿sí? Pero en esta presentación que les haré hoy, comenzaremos por past perfect, ¿sí? En la escuela muchas veces comenzamos por el medio o por el present, si hablamos del presente simple, generalmente comienzan por acá, pero es recomendable para adultos que están estudiando o repasando un idioma, comenzar por el pasado, ¿sí? Entonces hablaremos de past perfect, luego past, next, present perfect, and present, future, and future perfect, ¿yes? De a poquito. Ahora Sí, no tengo... te molesto sí. un ratito. Hay unos chicos que no pueden ingresar a clases, que les ayude, por favor. Sí, Mirando claro. en la lista de asistentes. Gracias. Gracias. Gracias por avisarme. Ahora trato de volver y me... Una chilena, una venezolana, una puta. ¿Me puedes ayudar? A ver. Voy a dejar de compartir la pantalla porque si no, No no me puedo voy ver. a... ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Quizás lo puede cerrar. Ah, es Argentina. ¿Sí? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, creo que tal lo cerraron. No puedo... ahora sí, voy admitiendo entonces de a poquito a los alumnos que se van sumando y ya continuamos. Hay dos alumnos que hace rato que están intentando conectarse y no pueden porque no se les carga bien la plataforma. Ok, yo creo que podemos continuar. Ok. Muy bien. Listo. Ok, entonces estaba hablando de esta línea de tiempo y que de este orden íbamos a tomar cómo continuar con los tiempos verbales. Esto también se los voy a dejar en el material, pero quería que fuéramos mencionando algunas frases para tener en cuenta de cómo se estudian los tiempos verbales en presente, en pasado y en futuro. Comencemos con present simple. Podemos decir en inglés, I drink, ¿sí? Yo bebo. Tenemos luego otro ejemplo de lo que también solíamos ver en la primaria, que es el progresivo, el presente progresivo o presente continuo, ¿sí? I'm drinking. Y le agregábamos, recuerden, al verbo ing al final en caso de que fuera en afirmativo, ¿sí? En cambio,
ahí decíamos estoy bebiendo, ¿sí? En español está esta parte de color rosa y la celeste en inglés. Okay. Luego, en el presente perfecto, decimos I have drunk, ¿sí? Y decimos en pasado, he bebido, ¿sí? Luego, presente perfecto continuo, in English, I have been drinking. He estado bebiendo, ya no estoy bebiendo, he estado. Y eso lo usan mucho en España aún. No sé, aquí si todavía he estado comiendo hasta hace un ratito, pero ya no. Eso sería. Luego, en pasado, estoy haciendo una presentación, ya vamos a entrar de manera más profunda. Luego, en pasado, el simple I drank, que es el pretérito perfecto simple, bebí, algo que ya terminó, que ya acabó, y no hay posibilidad de una continuidad. En cambio, en el pasado continuo, vamos a decir, I was drinking, estaba bebiendo. Ese aba del pasado es lo que nombramos con ing. Porque recién hablé del verbo to be y lo hice brevemente, pero lo tenía que mencionar antes de esto, porque ¿qué vemos acá, por ejemplo? Ya lo estamos utilizando en pasado y acá ya lo hemos mencionado en el presente continuo, ¿sí? Ese ing va a ir con el verbo to be en presente, en el caso del presente continuo, y en el pasado continuo irá el verbo to be en pasado con la ing al final del verbo, ¿sí? Que sería de bebiendo el yendo, ¿sí? Past perfect. I had drunk. Había bebido, ¿sí? Yo había bebido. Ya no. ¿Ok? Esto también continúa en el pasado. Y el último de este tiempo verbal es past perfect continuous. I had been drinking. ¿Qué significa? Acá lo tenemos. Había estado bebiendo. Es algo que duró un tiempo, ¿sí? Y a veces se lo utiliza para algo que se puede registrar que duró más que algo del pasado simple. Por ejemplo, en el pasado simple bebí, como si fuera algo más momentáneo, más rápido. En cambio, yo había estado bebiendo, yo había estado viviendo en tal lugar, ¿sí? A veces se lo usa para algo que dura, permanece y acaba. Finalmente, vemos los futuros en la clase de hoy. El primero es el simple, I will drink, beberé. Siempre el auxiliar de futuro, acuérdense, will. Y cuando hablemos en negativo diremos won't, ¿sí? No se les dije, el auxiliar de pasado es did. Y cuando hablemos en negativo diremos didn't. ¿Yes? Ok, de a poquito. La clase próxima hablaremos más de los negativos y las preguntas, ¿sí? Pero ahora es la presentación general de todo. De todas maneras, nos llevaremos ejercicios para una y otra clase. Entonces, vamos con el futuro continuo. I will be drinking. Futuro progresivo. Estaré bebiendo. El futuro perfecto simple. I will have drunk. ¿Sí? Habré bebido. Y el último, futuro perfecto continuo. I will have been drinking. Habré estado bebiendo, ¿sí? Es algo que me estoy proyectando, es un pensamiento, es una idea, ¿sí? Y también está conectada con los deseos. En cambio, el perfecto simple está más para lo que estoy organizándome que va a suceder, ¿ok? Continúo. Aquí tenemos algunos adverbios de frecuencia o adverbios temporales o de temporalidad. Bueno, son palabras mágicas, son palabras que nos van a ayudar a darnos cuenta en el examen
cómo reconocer en qué tiempo verbal está el ejercicio que me está planteando el docente. Como les digo, es tan largo el examen, pero no se asusten, y hay que hacerlo tan rápido, entonces hay que tener tanta seguridad que es fantástico que nos podamos ayudar con palabras como estas. Por ejemplo, si yo veo en la oración que de repente dice never, tengo que estar fresco y darme cuenta que significa nunca, por ende es presente simple. Entonces, cuando tenga que responder esa oración o completarla, porque en general son ejercicios para completar palabras, que de hecho los que he preparado para hoy son así, completar oraciones, perdón. Entonces, ahí busco, digo, bueno, ¿es este tiempo verbal? Entonces, la oración va a ir, voy a decir, ¿y puede ir con was? No, eso es pasado. ¿Y puede ir con will? No, eso es futuro. Y evidentemente voy a tener que usar algún auxiliar del presente simple, ¿sí? Voy a tener que usar do, does, en tal caso, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver, como les digo, en profundidad en la clase próxima, a lo de los auxiliares de cada tiempo verbal para responder de manera negativa y para realizar preguntas, ¿sí? Pero esto. Entonces, en el presente simple tenemos usually, generally, every day, o every week, o seldom, never, once, cheese, y lo vamos a ir acompañando de estas palabras, ¿sí? Depende del contexto. Presente continuo, now, right now, just now, at present, in this moment, or at this moment, at 6 o'clock, yes? Muy bien, y finalmente, el pasado simple me va a hablar de algo que terminó. Yesterday significa ayer, luego vamos a decir el pasado fin de semana, el pasado mes, en tal y tal año, ¿sí? Y demás. En cambio, cuando decimos acá en el continuo, es algo que actualmente está en proceso, que en este momento ocurre, en este presente, ahora, ¿sí? Por eso tenemos estos. Y, bueno, y acá no les mencioné, pero justo los tenemos también para decir con qué frecuencia, entonces, usualmente, generalmente, ¿sí? Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, hago tal y tal cosa. Algo que en la actualidad es el presente simple, pero no ahora como el continuo, ni algo que ya terminó como en el pasado, ¿sí? Ya veremos también el presente perfecto simple con más profundidad, pero desde ya decirles que tenemos por tantos años ocurre esto, desde tal y tal época ocurre esto, ¿sí? Empezamos con los tiempos verbales del pasado. ¿Alguien quiere mencionar algo, decir algo? ¿Se escucha bien el audio? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, let's go. Tiempos del pasado. Pueden hacer acotaciones ustedes tranquilos. Arrancamos con el pasado perfecto, ¿sí? Y con esto nos encontramos con que se usa para. Yo les voy a pedir que en lo posible vayan tomando apuntes de sus cuadernos, porque a propósito lo he escrito en español para que no sea dificultoso, que ustedes vayan pensando, el pasado perfecto era para esto, listo, entonces se usa en estas ocasiones. Bueno, así, cortito, pero apunten ahora, porque ya después tiene que estar arraigado para hacer los ejercicios. Entonces, usamos el pasado perfecto simple cuando hablamos de una secuencia de eventos en el pasado y con este destacar el que ocurrió primero. Sigamos, a veces son hasta dos situaciones. Digamos que es el más lejano de los tiempos en el pasado. Estoy viendo que tengo poca batería. ¿Me levanto un momento? Ok. Excuse me, please. Pensé que iba a durar más, pero bueno. Entonces, les estaba diciendo
¿Para qué se utiliza? ¿Sí? Es esto que ocurrió, pero es un poquito más atrás del pasado que ya pasó. Así se explica a veces, suena gracioso, pero ya lo vamos a entender. La estructura gramatical de este pasado perfecto simple es la siguiente. Sujeto, el que está tomando apunte puede directamente poner la S, ¿sí? Sujeto más el verbo had, verbo auxiliar, porque acá funciona de esa manera, ponemos S más had, sujeto más el verbo auxiliar had, más el participio en pasado. Sé que para algunos estoy hablando en chino, pero de a poquito ya van a ir recordando todo. Voy a dejarles un ejemplo. When he got to the station, his train had already left. Cuando llegó a la estación, su tren ya había salido. ¿Qué estoy diciendo? ¿Algo que ocurrió en el pasado? Sí. Que fulanito llegó a la estación. Ok. Pero algo sucedió antes. Su tren ya había salido. Cuando llamaste por teléfono, él ya se había ido. Eso, entonces, una situación del pasado se presenta acá, pero hay otra anterior, ¿sí? Ok. Entonces, acá les doy varios ejemplos y con los modos en afirmativo, negativo e interrogativo. Tenemos I had worked, I hadn't worked. Had I worked? Yes. Entonces, podemos ir notando cómo en afirmativo el had está acompañado del verbo con ed al final, que eso también lo hablaremos en la clase próxima, ¿sí? Y luego, cuando pasa a negativo, se contrae y dice I hadn't, ¿sí? El verbo que existe se vuelve auxiliar. Y luego pasamos el auxiliar adelante, como hemos hecho en otros tiempos verbales con do, con das, con did. Adelante, auxiliar, sujeto y verbo con ed. Cuando es interrogativo. Cuando es negativo, auxiliar, perdón, sujeto, auxiliar en negativo, más el verbo con ed al final. Y cuando es afirmativo, sujeto, auxiliar, guarda, o sea, cuidado, que no está funcionando, en este caso a veces se confunden, cuando es afirmativo, en este tiempo, no está usando dos verbos, está usando este had como auxiliar, que es lo que venimos hablando. Entonces, sujeto, auxiliar, y el verbo con ed, perdón, con ed al final. Hay varios ejemplos, no voy a tomarme el tiempo ahora de leer todos. Vamos a continuar porque son muchos los tiempos verbales. Sí les quería decir cómo hacer para identificar en el momento que estén en el examen y tengan que darse cuenta de qué tiempo verbal se trata. Bueno, podemos verlo cuando encontremos expresiones como when, as soon as, after, before. Ejemplo, he started driving before I had fastened my seatbelt. Empezó a conducir antes de que me abrochara el cinturón de seguridad. ¿Sí? Entonces, de nuevo, las dos acciones en pasado. Empezó a conducir antes de que me abrochara el cinturón. Entonces no me pude abrochar el cinturón. Tenemos dos en pasado, una que se cumplió, otra que no, no importa, pero las dos están y una antes que la otra. Los adverbios de tiempo, como already, just, never, los podemos encontrar también. Por ejemplo, had never eaten steak and fish and chips until I came to England. Nunca había comido bistec, que es una comida típica de los ingleses, y pescado con patatas fritas hasta que llegué a Inglaterra. Nunca había comido esto, ¿sí? Hasta que fui. Las dos están en pasado. Ok, vamos a otro tiempo verbal. Pasado perfecto continuo. ¿Para qué se utiliza, chicos? Es usado cuando hablamos de un primer acto en el pasado
el cual empieza antes que un otro tiempo simple. Parece un juego, pero creo que cuando vean que se parece un poquito al anterior lo vamos a poder entender. ¿Cómo la estructura gramatical? Muy fácil. La estructura gramatical es sujeto más el verbo auxiliar, que es had, más el participio pasado, que en este caso es been, más el verbo con ing. Entonces podemos, si están tomando apuntes, pueden escribir S de sujeto, más had, más been, más el verbo con ing. Entonces, por ejemplo, my friend needed a walk because he had been sitting down the whole day. Mi amigo necesitaba caminar porque había estado sentado todo el día. ¿Sí? Entonces, ahí se cumple esto que hemos mencionado. ¿Sí? Vemos el verbo con la ing. Podemos también observar acá el had, ¿sí? Y el been, siempre va a ir had been. Esto hay que grabárselo. Cuando uno vea had been en el examen, ya tiene que relacionar que va a referirse al pasado perfecto continuo, ¿sí? Voy acá con otro ejemplo para que notemos bien cómo es en afirmativo, en negativo y en interrogativo. La estructura gramatical es así. En el afirmativo, el sujeto más el had been, más el verbo en ing, más los complementos. En el negativo, el sujeto más hadn't been está contraído en el negativo, más verbo en ing, más los complementos, que es el resto de la oración. Cuando digo complementos, me refiero al resto de la oración, a los adverbios de frecuencia, al lugar donde ocurre, lo que sea. ¿Sí? Y luego, had más sujeto más been más verbo con ing más los complementos. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo podemos identificar el pasado perfecto continuo? La frase se enfoca en la duración de la acción. All day, the whole week, during 3 hours. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, I had been sleeping all day that I didn't realize you were here. Estuve durmiendo todo el día y no me di cuenta de que estabas aquí. ¿Sí? Entonces, de nuevo podemos identificar el had been, el dormir, no dice dormir, dice durmiendo, con ing, ¿sí? Y ya después está acompañado de esta oración en negativa y en pasado, ¿sí? No me di cuenta de que estabas aquí. Porque mientras estaba pasando tal cosa, sucedió tal otra. Entonces, pensando en lo del teléfono recién, mientras estaba estudiando, sonó el teléfono, ¿sí? Entonces, no están las dos en el mismo tiempo verbal, digamos. Está una que todavía ocurre, se encuentra en proceso, en tiempo progresivo también se menciona a veces, y la otra es un pasado simple, ¿sí? Algo que ocurrió. Ahora hablando de pasado simple, vamos con él. Para hablar de acciones que empezaron y acabaron en un momento concreto, atrás, en el pasado, ya fue, ¿sí? Y está, depende del caso, acompañado el verbo al final con D o ED en caso de que sean las oraciones en afirmativo. Pero voy a poco. Es importante decir que el pasado simple de los verbos irregulares tiene una estructura diferente. Pueden consultar esta lista, bueno, que ya les voy a dar. He pensado, la iba a poner acá con el link, pero bueno, se las voy a dar en el material mejor. Decirles que, porque les voy a adjuntar un material para que les sea simple estudiar, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el ejemplo de este tiempo verbal que seguramente muchos de ustedes lo conocen. I visited Romania with my mom and dad. Visité Rumania con mi mamá y mi papá. ¿Sí? ¿Qué notamos?
Sujeto, ¿cuál sería? I, yo. Acá está el verbo visitar en el pasado. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque no dice visit, sino que agrega la ed al final, ¿sí? Es una consonante, entonces le agrego ed. Bueno, entonces lo dice el país, with, con, mi, mamá y papá. O sea, ¿ok? Entonces ahí ya no hablamos de tiempo verbal, por eso lo leí en español ya automáticamente. Vamos a ver cómo identificar este tiempo. Sabiendo que son acciones finalizadas en el pasado. Por ejemplo, en algunos casos, I went home after the party. Me fui a casa después de la fiesta. I went. ¿Ok? Entonces, está en la tercera columna, el fui cambia. Cambia todo el verbo, no le agrego de o ed, sino que cambia todo el verbo. Entonces, otro caso, acciones en el pasado que ocurrieron después de otra. Ejemplo, I had a shower, then I went to sleep. Me di una ducha, luego me fui a dormir. Este me parece que es más fácil que el anterior que hemos visto, que era que todavía sucede, que la otra terminó, que, ¿sí? Bueno, acá es todo ha finalizado, ¿sí? Luego tenemos otros casos en los que las acciones que ocurrieron hace mucho hace mucho tiempo en el pasado tienen lugar aquí. Entonces, por ejemplo, we were together for 3 years from 22 to 25. Estuvimos juntos durante 3 años, desde 2002 hasta 2005. ¿Sí? Algo que estuvo ocurriendo en su momento, pero como acabó, es pasado simple. Vamos ahora con el pasado continuo. Se utiliza para hablar de una acción que ocurrió, perdón, que me comí un acento ahí en el verbo ocurrió, y se desarrolló, y ese sí no va con acento, Dios mío, lo he hecho muy rápido, y se desarrolló en el pasado, pero no está determinada en el tiempo. Entonces, el pasado continuo es un tiempo verbal en progreso, pero en el pasado. Ya fue, es algo que estuvo ocurriendo, pero que ya no existe. ¿Sí? Entonces, la estructura gramatical que vamos a trabajar es sujeto, más verbo auxiliar en pasado, que en este caso es lo que mencionamos al principio de la clase, was, were, según la persona, ¿sí? Más el verbo con ing. ¿Qué? Este me gusta a mí, no sé por qué, pero siempre me gustó. Es como que me es muy fácil porque me parece muy similar al presente simple, perdón, al presente continuo, y como fue uno de los primeros que aprendí, entonces me es bastante llevadero. Estaba estudiando cuando me llamaste. I was studying when you called me. ¿Sí? Entonces, ¿hubo una acción en proceso? Sí, estaba estudiando. Cuando me llamaste, que es la determinante, que es la del pasado simple totalmente, ¿no? Entonces, tenemos el verbo con ing, la persona con el verbo to be en pasado, y acá, finalmente, esto que nos dice que ya terminó, o sea, que me llamaste, ¿sí? ¿Cómo podemos identificarlo? Una actividad que empezó en el pasado y continuó hasta que sucedió otra acción. Un poco lo que les vengo diciendo una y otra vez. Ejemplo, I was doing my homework when the phone rang. Estaba haciendo los deberes cuando sonó el teléfono. También otro modo en el que vamos a encontrarlo en el examen, que este lo vi, fue una actividad que empezó en el pasado y continuó después de que sucediera otra acción. I was watching the news when mom came back. Estaba viendo las noticias cuando volvió mamá. De hecho, les comento, estuve viendo uno de los últimos exámenes que se rindieron y hablaban justamente con este vocabulario de televisión, de noticias.
y demás. Y estaba de hecho el pasado continuo. Bueno, chicos, children, vamos a hablar de algo que no es precisamente un tiempo verbal, pero siempre se lo da en conjunto, que es justamente decir solía hacerlo, tenía la costumbre de, used to. ¿Para qué se usa? Es un verbo modal, ¿sí? Que lo utilizamos para acciones que se realizan más de una vez en el pasado o que se realizaban regularmente. La traducción más parecida al castellano es la que les puse al principio de la diapositiva, solía. La estructura gramatical será sujeto más este verbo modal, used to. Esto escríbanselo como si fueran fórmulas químicas o físicas, porque vienen súper bien. Y pongan el título, ¿no? Y más el verbo en infinitivo, o sea que no le voy a hacer nada al verbo. Si es play, va a quedar play, si es watch, va a quedar así. Ejemplo, she used to visit, quedó igual, ¿vieron? Que hace como unas 4 diapositivas para atrás estaba con ed, bueno, no, acá está natural. ¿Sí? She used to visit London every summer. Solía visitar Londres todos los veranos. ¿Sí? Continuemos. ¿Cómo lo identificamos? Eso me encanta haber podido armarles esto porque va a ayudar un montón en el momento que estén realizando los ejercicios. Hablamos de declaraciones que eran ciertas en el pasado, pero ya no lo son en el presente. Por ejemplo, para este caso que dice, my mother used to teach English, now she is retired. Ya no. ¿Okay? Nos referimos a actividades que ocurrían regularmente en el pasado. Actualmente no. Otro ejemplo, I used to run every morning when I moved here. Solía correr todas las mañanas cuando me mudo, perdón, hasta que me mudé aquí sería, o cuando me mudé aquí. I'm sorry, cuando me mudé aquí, ¿sí? Ya no lo hago, ahí en modem le puse una O en vez de la E con el acento. Pero bueno, vamos ahora a pasar a los tiempos del presente, que seguramente son los que ustedes tienen más familiarizados. Comenzamos con el presente perfecto, no con el simple. Sé que en la escuela muchas veces se los dan así, pero en los institutos de inglés se prefiere esto, seguir respetando la línea cronológica en el momento en el que se hace un review de los presentes. Usamos el presente perfecto simple para referirnos a eventos en el pasado, pero que se conectan con alguno del presente o con el presente en general. Vamos a ver por qué decimos esto. Primero, el sujeto va en esta estructura gramatical, luego el verbo auxiliar have o has, depende de la persona, más el verbo en participio, ¿sí? He, she, it, van con has, I, we, you, they, van con have. ¿Yes? Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo de she has arrived in London this morning. Ha llegado a Londres esta mañana. Es she, significa ella. Y si es ella, va con has. ¿Ok? Entonces, ¿quién ha llegado a Londres esta mañana? Ella. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá puse varios ejemplos para que tengan en cuenta dónde van los adverbios, estas palabras mágicas que les mencioné hace un rato, ¿sí? Pero de todas maneras creo que sería más conveniente verlo la próxima semana, pero sepan ahora que los adverbios de este tiempo verbal son ever, never, just, recently, recientemente, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, uno de los ejemplos de just, otro de never, bueno, nunca, y alguna vez, ever. Ah, olvidé decirles, just significa acaba de llegar, recién sucedió, hace un momento fue, ¿sí? Eso por ahora, y bueno, y acá está para saber bien dónde, pero en esto no se los van a tomar
pero sí no se las van a tomar a saber poner el orden, en dónde va cada adverbio, pero sí tienen que saber cuáles son los adverbios del tiempo verbal, por eso es que solo se los menciono, ever, never, just, presently. Ok, vamos ahora a ver cuándo lo usamos. La acción tiene un resultado en el presente, por ejemplo, acá en este caso, se ha torcido el tobillo, así que hoy no puede llegar. He has twisted his ankle, so cannot play today. ¿Sí? No puede jugar, hoy hacerlo, ¿ok? Porque se rompió el tobillo. Lo primero que dije fue esto, que ayer, ayer o en el pasado, cuando haya sido, se ha torcido el tobillo. Y después la justificación, así que hoy no puede jugar. ¿Sí? Ok, present simple, presente simple. Creo que este es el más conocido por todos y no significa que sea el más fácil. Decirles que tiene dos auxiliares, do y, a ver si alguien se acuerda, das. Ok, yo imagino que ustedes me responden, pero sé que es un lío que tengan que estar ahí apretando el botón. Ok, decirles que la estructura gramatical en esto, vamos a tener el sujeto más el verbo o los verbos, ¿sí? En la tercera persona del singular. Además de decirles que para he, she, it se usa does y en el negativo doesn't, vamos a mencionar también que para I, we, you, they se usa do y para el negativo don't, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante? Saber que se usa para rutinas, hábitos o acciones que ocurren actualmente, ¿sí? No es como el continuo que decíamos en proceso, en este momento, no, esto es hoy en día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, I play basketball every Sunday morning. She likes living in Europe. Entonces, juego al baloncesto todos los domingos por la mañana. Le gusta vivir en Europa, ¿sí? Hoy en día, no hoy, hoy en día le gusta vivir en Europa, ¿sí? Y es algo de todos los días, de la rutina, que él juega baloncesto todos los domingos por la mañana, ¿sí? O que yo juego, a ver qué está con ahí. Ok. Bueno, como les he venido presentando los adverbios de frecuencia de los demás tiempos verbales, no quería hacer la excepción con el presente simple. Entonces, acá está la lista, después cuando quieran ver la clase de nuevo le ponen pausa y la pueden observar. Fíjense que está como en un triángulo que se ensancha hacia arriba, entonces notamos que empieza de lo menos frecuente a lo que se da con mayor actividad, entonces comienza con never, que es nunca, y termina en siempre, yes, always. Respecto ahora al presente continuo, vamos a decir que lo usamos para hablar de eventos, los cuales están en progreso en el momento en el que se habla, ¿sí? Entonces, la estructura gramatical de este tiempo verbal es sujeto más el verbo to be más el verbo en ing. Este es el que dice que actualmente, ahora, ya, ¿sí? At this moment, en este momento, now, ahora, yet, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Mel is watching TV in this bedroom. Mel está viendo la televisión en este dormitorio, ¿sí? ¿Qué notamos? Que el verbo ver se encuentra con ing al final. ¿Qué más notamos? Que estamos utilizando el verbo to be. Ese verbo to be, am, is, are, como es Mel, estamos usando is. ¿Ok? Ok, ahí se escucha algo, pero bueno, continuamos. Esto lo voy a pasar porque es un poco más de lo mismo. Decirles esto que me parece importante. Hay ciertos verbos que nos describen acciones, perdón, que no describen acciones, ahí está mal esa S, sino estados. Son los llamados state verbs, ¿sí? Los cuales no se pueden usar en la forma continua. Esto solo se los voy a mencionar como para que ustedes estén atentos, pero no he notado en el examen que
que los usen como de manera capciosa, sí, para algunos ejercicios, pero me parece bueno para que ustedes lo tengan, dejárselos. Lo voy a pasar también rápido. Hay algunos verbos como believe, remember, think, know, feel, suppose, que se usan para los pensamientos, otros para los sentimientos, love, like, yes, hate, want, prefer, otros para los sentidos y otros para la posesión. Salto esto ahora y les quiero preguntar si hasta acá está todo claro. Voy a continuar un poquito más, pero quiero saber si acá hay alguna duda o quieren que continuamos. De todas maneras, les digo que ahora respiren, que si quieren tomen agua y que apunten al correo electrónico para las consultas, ¿sí? analauandino, ¿sí? @gmail.com. ¿Alguien quiere sugerir algo, mencionar algo? ¿El audio está bien? ¿O continuamos? Ok. Veo que son súper estos alumnos y que ahora no han surgido dudas, pero si luego están en casa repasando con el material que les voy a enviar, con los ejercicios que están haciendo y demás, bueno, me avisan por correo y ahí también me van a enviar las tareitas que les voy a pasar, ¿sí? Bueno. Okay. Next. Tiempos del futuro. Comenzamos con going to, saber que el auxiliar es will y también puede ser shall. Generalmente he notado que se los estaban dando en el examen con will. Bueno, generalmente, en todo el examen vi que fue así, pero por las dudas de que quieran hacer, no sé, alguna trampita, sépanlo. Usamos la construcción verbal going to cuando nos referimos a eventos que ocurrirán en tu tiempo cercano, en el futuro, o que tienen gran relevancia en el presente. Les dejo de nuevo la estructura gramatical como lo vengo haciendo con los demás y en este caso vamos a decir sujeto más verbo to be más going to más el verbo en infinitivo. Entonces, nuevamente les doy un ejemplo para guiarnos a ver de qué se trata esto. Y dice, I'm going to leave your jacket in here, Huck. Voy a dejar tu chaqueta aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué podemos observar? Nuevamente está el sujeto con el verbo to be, que en este caso so está contraído. En vez de decir I am, como cuando éramos más chiquitos, está con apóstrofe M, ¿sí? I'm, como si comiera otra vez algo. Going to, ¿sí? Que es el verbo que hemos puesto acá, más el verbo en infinitivo, que en este caso es este. Y el resto de la oración, el complemento. En español, voy a dejar tu chaqueta aquí, ¿de acuerdo? O sea, fíjense, no son dos oraciones, en este caso es una sola, por si se las hacen marcar también en el examen. Bueno, ¿cómo darnos cuenta, nuevamente, en los ejercicios que nos den, cuando hay que hacerlo tan rápido todo, que estamos hablando de este tiempo? Nos referimos a intenciones o planes a corto plazo. Entonces, cuando estemos tratando de buscarle el significado a lo que nos dieron, bueno, darnos cuenta, eso, son cosas que se planean, que se piensan, pero en esta semana, mañana voy a empezar la dieta, hoy lunes, o qué es eso, esta semana estudiaré 4 horas cada día, ¿sí? Entonces, son cosas que estoy planeando para ahora, para estos días, este tiempo. Hacemos predicciones del futuro en base a hechos del presente. Como sé que está pasando tal cosa, es que puedo decir tal otra. Entonces, no sé, como no me gusta mucho hablar del tema, pero es lo que se me viene ahora en la mente. Como veo que hay gente que, como mucha gente no usa barbijo, probablemente siga la pandemia, ¿sí? Entonces, son cosas que ante las evidencias opino, digo, emito comentarios. Entonces, acá tenemos un ejemplo. It's going to rain tomorrow. I have just seen the forecast. Es típico esto, pero bueno,
mañana va a llover, acabo de ver el pronóstico, o veo que se nubló, o sea, siempre es este ejemplo, pero de hecho lo vi en el examen, así que por eso me parece oportuno. Vamos con otro tiempo verbal, es el futuro simple, este es más fácil que el anterior, lo usamos para hacer predicciones y para establecer hechos en el futuro. Estos son los auxiliares. Opa. Bueno, ahí estamos. Esos son los auxiliares. El sujeto es el que comienza la estructura gramatical más estos auxiliares, will or shall, más verbo en infinitivo. Ejemplo, she won't work with us. Ella no trabajará con nosotros. ¿Okay? ¿Qué vemos? Que está en negativo el will. Uno dice, pero claro, no está ni will ni shall. Ok, no, pero porque estamos acá tomando el auxiliar en negativo, que es lo que vamos a profundizar la semana que viene, ¿no? Entonces, she won't, ¿sí? Work with us. Ella no trabajará con nosotros. Este creo que está muy claro porque es similar a lo que ya venimos haciendo y con los ejemplos. Bueno, acá lo podemos ver en afirmativo, en interrogativo y en negativo. He will dance. Él bailará. Will he dance? ¿Bailará él? He will not dance. Él no bailará. ¿Sí? Ahí tomé cualquiera, no voy a leer toda la lista ahora, ¿no? Bueno, presento el futuro continuo. Lo usamos para referirnos a acciones temporales y eventos que estarán en progreso en un tiempo en concreto en el futuro. Algo que sé, no sé, tal día me caso. ¿Ok? Es algo que puedo planificar y que tiene una fecha y a veces hasta un horario, ¿sí? Entonces, el examen de inglés es a tal hora. ¿Sí? O será, perdón, será. Entonces, she will be planning her wedding at that time. Perdón, that time. Ella estará planeando su boda en ese momento. ¿Sí? Porque quizás tiene una reunión y ha quedado en hacerlo a esa hora y es por eso que yo puedo decir que estará planeando con ing, will, que es, me está diciendo que está en futuro, ¿sí? Y bueno, y acá at that time me está diciendo en ese momento, es prácticamente un adverbio de este tiempo verbal, ¿sí? Vamos, a ver, ¿estoy bien? Sí, ese es el futuro continuo, en breve. Vamos con el futuro perfecto simple. Lo hice así tan corto porque se parece mucho en cuanto a la estructura gramatical con los otros continuos que estuvimos mirando, ¿sí? Entonces, el futuro perfecto simple lo usamos cuando miramos hacia atrás en el pasado desde un contexto en el futuro, ¿sí? Uno dice, ¿pero cómo es eso? Y bueno, por ejemplo, habré terminado mis exámenes el 3 de junio, ¿sí? Entonces, I will have finished my exams by 31st June. I'm sorry. Entonces, este año dejo de fumar, ¿sí? Entonces, es algo que podemos decir, bueno, hace un montón que fumo, me está haciendo daño, no lo hago más. Entonces, ahora tomo la decisión y con tenacidad, bueno, listo, ¿sí? Entonces, yo puedo hacerlo en futuro perfecto simple, gracias a esta estructura gramatical. Sujeto más will más to have más el verbo en participio. Vamos con el continuo, ¿sí? Los estoy pasando como se repite tanto esta estructura que voy dando teoría, ejemplo, teoría, ejemplo. Y si alguno tiene alguna pregunta, me la hace, no problem. Ok, usamos el futuro perfecto continuo cuando miramos hacia atrás en el pasado desde un punto en el futuro, pero además queremos enfatizar la duración de la actividad o evento. En el anterior no estábamos haciendo esto último, entonces son iguales
el simple que el continuo, nada más que acá vamos a hablar de que está en proceso, ¿sí? Como en los demás que hemos visto que son progresivos. Entonces, la estructura sería sujeto, que es la persona, I, we, you, they, he, she, it, más will, que es el que van a usar en el examen, ahí admito la persona, ahí está, más to have, más been, más el verbo con ing al final. Entonces, el ejemplo sería, I will have been working for almost a year in this company. Habré estado trabajando durante casi un año en esta empresa. ¿Sí? Entonces. ¿Estoy bien? Sí. Perfecto. Ok, hora de actividades. Boys, girls. Decirles, ¿cómo estamos con la hora, Carlos? Preguntarte. Tenemos unos minutitos más, como 20 puede ser. Bueno, yo creo que sí. Carlos. Ok. Bueno, hasta acá. Preguntarles, antes de pasar a las actividades, ¿cómo se han sentido? ¿Les ha parecido mucho? Necesito que sí o sí que hablen, por favor. Preguntarles para saber cómo avanzar. Si habían conocido algunos de estos tiempos verbales, si todos, si algunos. Voy a esperar hasta que me comenten, por favor. ¿Sí? Algunos de los participantes, son 42, entonces nada que nombre por lista. Lucio, Cristian, tenemos 2 Cristian. Elian, Fernanda, Elizabeth. ¿Cómo se han sentido? Preguntarles. Y si alguno tiene alguna sugerencia, Javier, Janet. Teacher, de mi parte, bueno, porque la clase estuvo bien entretenida. A mí me gustó bastante. No sé, creo que mis demás compañeros también los entendieron, según los comentarios que están en el chat. Muy bien, muchas gracias. No tengo, ahora no, o sea, como estaba compartiendo pantalla, por eso preferí el audio, pero ahora ya voy a leer el chat entonces. Muchas gracias. Ahora empiezo a leerlo entonces. Bueno, buenas tardes, ahí estaban saludando al principio, que en el colegio habían visto, entiendo, todo correcto, entendido, estuvo súper claro. Bueno, espero que no me estén mintiendo, que no me estén chamullando, como decimos en mi país, que sí, que estuvo buena. Bueno, traté de ponerle colores y pedagogía para que no se aburrieran y buscar diseños y todo eso. Los básicos, sí, pero como que mucha teoría, sí. Miren, la teoría no es para que se la estudien, es para que así de memoria, es para que uno diga, bueno, esto tiene que ver con aquello, ¿sí? Ah, este se distingue porque este está en proceso y este no, entonces, y son de los que ya pasó, listo, del pasado. Bueno, estos son del presente, bueno, ¿y cuáles son los del presente? Ah, estos. Y los puedo reconocer con estos adverbios, y los del futuro, aquellos, y la estructura es a esta. Entonces, miren chicos, con que más o menos sepan para qué se usan, tengan la estructura y vean los adverbios, eso ayuda un montón. De hecho, a mí me ha sucedido que haciendo el examen, lo hice hice estos exámenes que a ustedes les evalúan para agilizarme, ¿no? Y para ponerme en sus zapatos. Entonces, llegó un momento que me parecía todo tan ligero que dije, bueno, a ver, lo de siempre. Adverbios, y si decía yesterday, listo, pasado. Y si decía always, entonces es del presente, a ver, sí, es del presente, entonces me iba ayudando con esas palabras mágicas que les mencioné. Pero sí, por supuesto, para mí también ha sido un montón de teoría hasta escribirlo e imaginar que para ustedes iba a estar extenso, ¿no? ¿Qué más? La clase estuvo interesante, tenemos por acá todo bien, todo nice, ¿ok?
Okay, very good. Ay, me encanta que ahí ya empiezan a hablar en inglés. Muchas gracias que comenta que está bien, la profe, y dice que bien claro, muchas gracias. ¿Qué más? Todo claro, teacher. Y dije teacher así y me acordé de un alumnito que tenía 3 años y me decía teacher. Y nada, me acordé de eso por el énfasis que le decía teacher en vez de teacher. En fin. ¿Todo claro? En el presente simple y en el presente continuo se utiliza el will. ¿Es pregunta? ¿Es el último mensaje? Uy, bueno, ya vamos a llegar ahí. Entonces, estuvo súper claro. El will es para el futuro, por las dudas, claro. Entonces, no para el presente, sino para el futuro. Súper claro todo, clase muy entendible, profe. No sé si me pueda pasar los temarios para automedicarse. Autoeducarme, sí, claro. Les voy a enviar el programa de examen, no para que se espanten ahora, sino para que lo tengan. Y esta presentación, que no es PowerPoint, es otra app que me gusta mucho. Entonces, se los voy a dar tipo en Word para que ustedes tengan las 3 hojitas y ahí vean los tiempos verbales con los ejemplos, ¿sí? Ok, ¿de clases privadas? Sí, también doy y tengo, bueno, una aplicación. No voy a pasar ahora la publicidad porque no pedí permiso, pero sí, por si necesitan, igual estoy a su disposición en las consultas, pero aparte si quieren clases así por Zoom también doy. Súper chévere, bueno, en fin. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar lo que he pensado para ejercitar. Y bueno, acá les pongo que es la hora de actividades y que hay que intentarlo y aprender. Entonces, no importa que me lo manden mal, no importa que tengan errores, no importa que tengan dudas, ¿no? Si quieren, de hecho, me pueden marcar con amarillo y después me hacen un asterisco al final de la tarea y me dicen, profe, estaba dudando, no sabía si era o no tenía idea y por eso puse todo con amarillo, ¿sí? Tranquilos, porque estoy justamente para que aprendan ahora. ¿Qué más? Ya les voy a mostrar esa tarea. Bien, puse 2 veces hora de actividades. Esto es la recapitulación de lo que hemos visto hoy, el pasado, el presente, el used to junto al futuro, y también nos dimos la oportunidad de hacer un repaso del verbo to be en los 2 tiempos verbales que se usan, ¿sí? Entonces, ahora sí, qué gracioso que puse así. Tengo acá, ¿alguna parte? Estoy tratando de abrir el link. Si no, lo voy a copiar y pegar. Esta es la actividad que después se las voy a... Hay alguien que se está sumando, quizás se le había caído. Bueno, en fin. Bueno, chicos, este link que les dejo es un Drive. La idea es que ustedes copien, hagan un documento de Word, ¿sí? Y me manden la tarea. Ahí estamos. Acá la tenía abierta también. Buenísimo. Entonces, esto ya lo he puesto público para compartirlo, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar tranquilamente. Sí, he puesto para que no le hagan modificaciones, ¿sí? Porque sería un caos. Entonces, cada uno, le pido por favor, copia esa tarea y lo pega en un documento nuevo de Drive, ¿sí? Y ahí empieza a llenar, a ir completando los ejercicios. Guía de práctica número 1, ejercicios de tiempos verbales en inglés, lesson 1, I'm sorry. Y tenemos mi correo electrónico para que sepan dónde lo tienen que enviar. Esto es estimativo, pero les explico por qué. Les digo acá, realizar los ejercicios por Google Docs, ¿sí? Que es lo que les he mencionado, y enviar hasta el miércoles de la próxima semana. Sucede que al estar nosotros en clases virtuales,
tenemos que reunirnos el viernes, ¿verdad? Bueno, a veces están hasta último momento enviando tareas y no voy a llegar con tantos. Entonces, para hacerlo ahora de una vez bien, les pido que por favor hasta el miércoles, además doy clases en otros lados y es difícil, y trabajo como periodista también, entonces, porfa, en lo posible, organizarse, que son los tips que les di al principio, organizarse y ser magnánimos, o sea, hacer las cosas bien. Si me están pidiendo algo, bueno, voy a hacer un esfuerzo y voy a tratar más o menos en lograr llegar a ese día, ¿sí? Bueno, obvio que entiendo que cada uno tiene sus situaciones por ahí de problemas en casa o trabajo, bueno, eso lo entiendo, pero les propongo, los invito a que el miércoles ya hayan entregado los trabajitos, no es largo. Look. Observar y responder según el tiempo verbal presentado. Number one, o sea, es ese, y la A sería A, completa con el presente perfecto simple. Y acá, entonces, les doy 3 oraciones, ustedes observan qué verbo es ese y completan. ¿Sí? Lo mismo con este, ojo que ahí dice not, entonces si es not, lo que vas a poner en negativo, ¿ok? Bueno, no los voy a decir más, pero ténganlo en cuenta. Y al igual esto, ¿sí? La otra actividad se las pido con will y también completar con going to. También 6 oraciones ahí para que ustedes lo tengan en cuenta, sabiendo, recordando que esta es una decisión espontánea, algo que no planeo. Les había dicho que el otro futuro sí se planeaba. Acá, en este sí se planea. Y en este estoy haciendo una predicción. Como decíamos recién el ejemplo de la lluvia. Sí, bueno, está nublado, va a llover. Ok, entonces, ¿cómo lo completo acá? Lo pensamos. Después tenemos el pasado simple y el pasado continuo para completar estas últimas 3. ¿Sí? Entonces, si me está diciendo una hora, si me está diciendo tal y tal cosa, cuándo, tal y tal otra, ¿sí? Vamos pensando con qué tiempos verbales hay que completar. Acá, chicos, como es la primera clase que vemos este tema, he sido buena y en la primera parte de la tarea les he dicho con qué tiempo verbal se completa, ¿no? Les dije acá presente perfecto, en el otro les dije que con futuro will y going to, en la tercera con pasado simple y pasado continuo, pero en la última parte de la tarea, number 2, no les digo nada. Entonces, pucha, se ha corrido un poquito. Bueno, sí, creo que se entiende acá. Va un poco despacio. Acá también, bueno, ¿sí? Entonces hay que completar nuevamente, pero en este caso no les aviso con qué tiempo verbal está. Entonces yo confío que ustedes han escuchado, que han prestado mucha atención y que entonces van a poder ir leyendo bien la oración. Si se animan, la dicen en voz alta y después van tratando de identificar qué tiempo verbal es con el que me encuentro, ¿sí? Fíjense, hay algunas, por ejemplo, no sé, estoy mirando y leí por ahí often, acá. Si es often, y miren, ahí les puse hábito en presente, ¿sí? Bueno, entonces sé que si dicen presente y es un hábito, ¿cuál es el tiempo verbal que hablaba de los hábitos, las rutinas y lo que ocurre actualmente? Bueno, presente simple. Entonces, si es Ana, bueno, es she, entonces le pongo ahí ese verbo en infinitivo porque está en presente simple, bueno. Y así con todo, ¿no? Bueno, espero que a ustedes no se les haya corrido así, que ustedes puedan acceder correctamente, pero bueno. Chicos, entonces esta es la tarea, se las voy a enviar con Carlos para que él se lo cuelgue por el grupo de WhatsApp. Cualquier duda me la hacen por correo electrónico y si no, vemos de alguna otra manera que sea más rápida. Había pensado en algún momento
que podía ser por WhatsApp, pero bueno, quizás son muchos, entonces no sé si conviene, ¿sí? Bueno, Carlos, nos sobran 10 minutitos, no sé si queremos agregar algo, voy a cortar la grabación. Bueno, muchas gracias y see you, goodbye. Children, me quedo con ustedes entonces nuevamente y bueno, les agradezco por su tiempo, por su esfuerzo. Les pido entonces que puedan practicar esto que les he propuesto en este día y sobre todo que confíen y que no tengan miedo del inglés, que uno se tiene que animar a mirar series, a escucharlo con charlas TED, con, no sé, les doy ideas. Me parece que una serie muy buena, por más de que es muy vieja, y que mi profe siempre me la recomendaron, fue Friends, porque hablan pausado y utilizan vocabulario de lo cotidiano. Pero si ustedes encuentran otra que les ayude, buenísimo. Y las charlas TED le ponen subtítulo y también bienvenido sea. Así que eso. Carlos, ya estaríamos entonces acabando la clase. No sé si estás por ahí o cómo hacemos. Si no, ya finalmente ya me despediría. Si no hay ninguna otra duda. Estoy leyendo. No hay link de asistencia, teacher. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias por decirme. Me mencionaron, a ver, ahí les voy a preguntar sobre el link de asistencia para que estén todos. Mientras tanto, les voy a dejar la clase, los ejercicios que les mencioné, se los voy a dejar acá. Ahora les paso el link de asistencia y el link de los ejercicios. ¿Sí? Por favor, un minutito. Este es el link de la tarea. Y ahora voy a fijarme lo del link de asistencia. Se lo voy a pedir a Carlos porque estoy mirando justo, disculpen, me estoy mirando en el chat con él y no lo tengo aquí. Y si no, yo me tomo el trabajo de, según los que tengo acá en el chat y en la pantalla, y hago captura de pantalla y los tomo así, chicos. Ahí empiezo. Ninguno se mueve, ninguno se vaya. Voy a ir haciendo, son 2 pantallas para tomarles, para hoy zafar así y ya la clase que viene les paso el link de asistencia, ¿sí? Un momento, no, ya saqué la primera foto y ahora saco la estoy pegando en un Word y ya saco la segunda para que se queden tranquilos los que han estado hoy en la clase y ya los dejo liberarse. Igual estamos bien con el tiempo, así que no hay problema. Voy ahora a sacar la captura de los demás. Listo. Ahí estamos también. Chicos, les agradezco muchísimo. Espero que tengan una buena jornada y nos reencontramos entonces el viernes próximo también para continuar, ¿sí? Ya, entonces me quedo esperando que vayan saliendo y listo. Y ya espero que estén súper bien. Goodbye, see you. Bye bye. Voy leyendo los saludos. Bye, teacher. Pase Bye. bonito. Igualmente, que estés muy bien. Bye bye. Bye bye.
Bye, teacher. Thank you so much. Que estén muy bien. See you. Quedan unos poquitos, me quedo esperando a que terminen. ¿Han quedado ahí algunos? Goodbye. Bye bye, children.